Todo comenzó en una noche fría en la ciudad de Puebla, cuando el trabajo universitario se extendió más de lo debido. Al salir, me di cuenta de que me había quedado solo y sin transporte para volver a mi hogar. Recordé que mi abuela vivía cerca, en la colonia Tres Cruces, y decidí caminar hacia su casa. La calle se sentía extrañamente silenciosa, como si el viento mismo estuviera conteniendo el aliento. Al llegar a la puerta de mi abuela, inserté la llave, pero sentí una resistencia desde el interior. Empujé con fuerza y por un breve instante vi una figura corriendo hacia el fondo del patio. Mi abuela apareció de pronto, pero sus ojos brillaban con un rojo intenso que me paralizó el corazón. Me pidió un momento y cerró la puerta, dejándome ver por la rendija lo que ocurría atrás. Vi a 3 mujeres desnudas formando un triángulo perfecto bajo una luz rojiza y sobrenatural. Minutos después me dejó pasar, pero el patio estaba vacío y solo quedaba el fuerte olor a incienso. Cuando ella falleció años más tarde, descubrimos que había heredado la casa a una extraña amiga. La casa de Tres Cruces sigue ahí, guardando secretos que solo se manifiestan en las noches de niebla. Aquellas sombras desnudas y la luz de las velas rojas son un aviso para quien se atreva a mirar. En Puebla, las historias de brujas no son simples leyendas, sino realidades que acechan en las colonias antiguas. Nunca olvidaré la frialdad en la voz de mi abuela mientras ocultaba su verdadera naturaleza esa noche. El olor a hierbas quemadas todavía parece perseguirme cada vez que camino por calles solitarias. Hay pactos que se sellan en la oscuridad y que ni la muerte puede romper del todo. Los vecinos dicen que aún se escuchan cantos extraños que provienen de ese terreno baldío. No es solo el viento lo que mueve las ramas en la colonia Tres Cruces durante la madrugada. Si alguna vez ves un resplandor rojizo sobre una barda, es mejor que no intentes investigar su origen. Aquella noche perdí la inocencia y gané un miedo que me acompañará hasta la tumba. Las figuras en el patio no eran humanas, o al menos ya no lo eran bajo esa luz. Mi propia sangre guardaba secretos que nunca me atreví a preguntar mientras ella vivía. El silencio de mi abuela después del suceso fue más aterrador que cualquier grito. A veces sueño con ese triángulo de carne y luz roja y despierto con el olor a azufre. Cuiden sus pasos en las ciudades antiguas, pues las sombras tienen dueñas desde hace siglos. La puerta que abrí esa noche no era solo la de una casa, sino la de una realidad prohibida. No todos los que te abren la puerta en la madrugada son quienes dicen ser. El aquelarre se disolvió en el aire, pero su marca quedó impresa en las paredes de adobe. Hay una razón por la que los perros aúllan de esa forma tan particular en Tres Cruces. El tiempo parece detenerse cuando las señoras de la noche deciden manifestarse. Pensé que eran amigas de mi abuela, pero sus rostros no tenían rastro de humanidad. Eviten mirar a través de las rendijas si no están preparados para ver el infierno. La herencia de esa casa fue el último mensaje de un mundo que no nos pertenece. El aire se vuelve pesado y el oxígeno falta cuando ellas están cerca. Aquellas pupilas rojas de mi abuela me perseguirán en cada sombra del resto de mis días. No se confíen de la aparente fragilidad de los ancianos en estos pueblos olvidados. El incienso oculta más que simples olores, oculta la presencia de lo prohibido. La colonia Tres Cruces guarda su nombre por una razón que va más allá de la fe. Tengan cuidado si la niebla baja y escuchan risas de señoras donde no debería haber nadie, porque en ese momento el aquelarre de las brujas de Tres Cruces habrá vuelto a reunirse. Después de lo ocurrido en Tres Cruces, comprendí que hay lugares donde la tierra misma respira una maldad antigua. El Cerro de la Estrella en Iztapalapa no es solo un parque, sino un epicentro de ritos que datan de siglos atrás. Aquella noche de octubre decidimos subir por los senderos menos transitados sin imaginar el precio que pagaríamos. Los lugareños siempre dicen que antes de entrar en las cuevas, uno debe pedir permiso a los dueños del cerro. Nosotros, jóvenes e incrédulos, nos reímos de aquellas advertencias mientras avanzábamos entre las sombras. De pronto, el aire se volvió tan denso que cada inhalación se sentía como tragar arena fría. El silencio del bosque fue reemplazado por un crujido metálico que parecía venir de debajo de nuestros pies. Mis amigos dejaron de hablar y el ambiente se llenó de una electricidad estática que erizaba el vello de mis brazos. Alumbré hacia los árboles y por un segundo
vi algo que no debería estar allí. Una silueta de casi 3 metros de altura se fundía perfectamente con la corteza de un viejo pirul. No tenía rostro, solo una superficie rugosa que imitaba la piedra y el musgo del cerro. Grité a los demás que corriéramos, pero mis piernas se sentían como si estuvieran enterradas en cemento. El guardián del cerro emitió un sonido vibrante que hizo que mis dientes castañeran de dolor. Mis compañeros desaparecieron de mi vista tras una cortina de niebla que surgió de la nada. Me quedé solo en la inmensidad del cerro, escuchando pasos pesados que rodeaban mi posición. Cada vez que intentaba encender la linterna, ésta se apagaba como si una mano invisible apretara el interruptor. Recordé las palabras de mi abuelo sobre las ofrendas y el respeto a lo que no podemos ver. Me di cuenta de que habíamos profanado un sitio sagrado con nuestra arrogancia urbana. Una voz que no usaba palabras retumbó directamente dentro de mi cráneo, exigiendo una compensación. Mis manos comenzaron a sangrar sin razón aparente. El cerro estaba reclamando su tributo. Vi a uno de mis amigos colgado de los pies desde una rama, balanceándose como un péndulo macabro. No podía gritar, mi garganta estaba seca y el miedo me había robado la voluntad de luchar. El suelo se volvió blando como carne y sentí que la montaña intentaba tragarme vivo. Busqué en mis bolsillos algo que pudiera servir como ofrenda de último minuto. Encontré una medalla de plata que llevaba desde niño y la arrojé hacia la oscuridad más profunda. Por un instante, la presión en mi pecho disminuyó y los ruidos de la montaña cesaron. Pero la tregua fue corta, ya que una risa infantil resonó desde el fondo de una grieta en la roca. No era la risa de un niño humano, sino algo que imitaba el sonido con una precisión aterradora. Mis amigos reaparecieron, todos pálidos y con la mirada perdida, como si les hubieran drenado el alma. Caminamos en silencio hacia la salida, sintiendo cientos de ojos invisibles observando cada uno de nuestros movimientos. Cada sombra proyectada por mi linterna parecía cobrar vida y desprenderse de las paredes de piedra. Al llegar a la base del cerro, el frío desapareció de golpe, sustituido por el calor sofocante de la ciudad. Pensamos que estábamos a salvo, pero las marcas en nuestras manos no desaparecieron con el amanecer. Desde entonces, nunca puedo estar en total oscuridad sin sentir que el cerro me reclama de vuelta. Hay pactos que se firman con el miedo y que la tierra no olvida jamás. El cerro de la estrella sigue ahí, esperando al próximo incauto que olvide pedir permiso. Pero mi historia en las sombras apenas comenzaba a entrelazarse con otros horrores más antiguos. Las advertencias de mi familia hablaban de una mujer que vagaba por las barrancas cercanas. Decían que su llanto podía secar las flores y helar la sangre de quien lo escuchara. Mientras me alejaba del cerro, un eco lastimero comenzó a subir desde la profundidad de la barranca. Fue entonces cuando escuché por primera vez ese grito que no pertenece a este mundo. Aquel grito no era humano, era un desgarro en el tejido mismo de la realidad que me congeló la sangre. El aire se volvió pesado, como si el oxígeno hubiera sido reemplazado por una neblina densa y gélida. Yo solo tenía 16 años y creía que las historias de mi abuela eran simples cuentos para asustar niños. Mis pies se clavaron en la tierra seca, mientras el sonido se repetía, más cerca, mucho más cerca. No era un llanto común, era un lamento que vibraba en mis propios huesos. La barranca parecía absorber toda la luz, convirtiéndose en una boca negra dispuesta a tragarme. Recordé las advertencias sobre no caminar cerca del agua estancada después de la medianoche. De repente, el viento dejó de soplar y un silencio sepulcral se apoderó del vecindario. Podía escuchar mi propio corazón latiendo con la fuerza de un tambor de guerra en mis oídos. ¡Ay, mis hijos!, resonó en el fondo del abismo con una claridad aterradora. Mis piernas finalmente reaccionaron y comencé a correr desesperadamente hacia las primeras luces de la calle. Sentía que algo invisible me pisaba los talones, rozando mi nuca con un aliento gélido. Tropecé con una piedra y caí al suelo, sintiendo el raspón ardiente en mis rodillas. Al levantar la vista, vi una silueta blanca flotando entre los árboles secos. Sus ropajes se movían sin que hubiera ni una pizca de brisa en el lugar. No tenía rostro, solo una maraña de cabello negro que caía como una cascada de sombras. Me puse de pie como pude, ignorando el dolor y la debilidad de mis músculos.
Llegué a mi casa y cerré la puerta con doble llave, recargando mi espalda contra la madera. Mi madre salió de la cocina, viéndome pálido y sudando a pesar del frío intenso. Ella no me preguntó qué había pasado, simplemente me entregó un vaso de agua con azúcar. «¿La viste, verdad?», me dijo con una voz llena de una tristeza antigua. Esa noche no pude dormir, escuchando el rasguño de las ramas contra mi ventana. Cada crujido de la casa me recordaba aquel lamento que parecía no tener fin. Pasaron los meses y el miedo se convirtió en una cautela constante al caminar de noche. Pero el destino me tenía preparada una prueba mayor cuando visité a mi primo Paco. Paco era escéptico y se burlaba de mi encuentro en la barranca con risas ruidosas. Él decía que lo que escuché fue solo el viento atrapado en las piedras del barranco. Sin embargo, esa misma tarde, el cielo se oscureció de forma antinatural. Los perros del barrio comenzaron a aullar al unísono, un sonido que erizaba la piel. Paco se quedó callado de repente, mirando hacia el gran ventanal que daba al jardín. Un golpe seco resonó contra el vidrio, como si alguien hubiera lanzado una piedra pequeña. Luego otro golpe y otro más, siguiendo un ritmo lento y deliberado. Paco se acercó para ver quién estaba afuera, pero no había nadie en el patio. Entonces, el lamento que yo conocía tan bien estalló justo detrás del cristal. No era un sonido lejano esta vez. Era como si la mujer estuviera gritando directamente en nuestras caras. El vidrio del ventanal comenzó a vibrar con tal fuerza que temimos que estallara en 1000 pedazos. Paco cayó de rodillas, tapándose los oídos y sollozando de puro terror. La temperatura bajó tanto que nuestro aliento formaba nubes de vapor frente a nosotros. Una mano pálida y larga se posó sobre el vidrio desde el lado de afuera. Sus dedos comenzaron a deslizarse hacia abajo, dejando un rastro de humedad y escarcha. Paco gritó que por favor se fuera, que él no quería verla. Pero la entidad no se detuvo, y empezamos a escuchar cómo la manija de la puerta principal giraba lentamente. Corrimos hacia la planta alta, buscando refugio en el lugar más alejado de la entrada. Nos encerramos en el baño, el único cuarto con un cerrojo fuerte. El llanto ahora se escuchaba dentro de la casa, recorriendo los pasillos con pasos pesados. La puerta del baño fue golpeada con una violencia tal que la madera crujió bajo el impacto. Rezamos todo lo que sabíamos, con las voces quebradas por el llanto y el pavor. De pronto, todo cesó, dejando tras de sí un rastro de agua que se filtraba bajo la puerta. No nos atrevimos a salir hasta que los primeros rayos del sol iluminaron las rendijas. Lo que encontramos afuera nos dejó marcados para siempre, pero lo peor estaba por venir años después. Porque la Llorona no olvida a quienes han escuchado su voz y ella siempre regresa por su reclamo. Lo que sucedió cuando Lisbeth quedó embarazada fue un horror que ninguno de nosotros pudo anticipar. La noche en la que Paco llegó a visitarnos se sentía cargada con una electricidad estática inusual. Él se reía de nuestras advertencias mientras encendía un cigarrillo con manos despreocupadas. Nos decía que las historias sobre la barranca eran solo cuentos para asustar a los niños miedosos. Mi tía le pidió que guardara silencio por respeto a las almas que aún vagan por el barrio. Paco golpeó la mesa con el puño y propuso una apuesta que nos heló la sangre a todos. Él juró que saldría al patio trasero justo a la medianoche para gritarle a la oscuridad. El reloj de pared marcaba las 11:45 cuando el viento empezó a aullar. Las cortinas de la sala se agitaron violentamente a pesar de que las ventanas estaban cerradas. Sentimos un descenso repentino en la temperatura que nos hizo tiritar de inmediato. Paco soltó una carcajada nerviosa para ocultar el miedo que empezaba a asomar en sus ojos. Un lamento lejano, casi como un silbido, se filtró por las rendijas de la puerta principal. Todos nos quedamos en absoluto silencio, conteniendo la respiración mientras escuchábamos. De repente, un golpe seco resonó contra el gran ventanal que daba al jardín. Paco se acercó al vidrio con valentía forzada para ver quién estaba afuera. El sonido de unas uñas largas raspando el cristal comenzó a taladrar nuestros oídos. El primo retrocedió tambaleándose al ver una sombra blanca pasar velozmente frente a él.
Un grito desgarrador de ¡ay, mis hijos! Estalló justo al otro lado del cristal. Paco se desplomó de rodillas, cubriéndose los oídos con desesperación. El llanto no parecía venir de afuera, sino que resonaba dentro de nuestras propias cabezas. Los cuadros de la pared empezaron a caerse uno por uno, rompiendo sus marcos de madera. Mi madre comenzó a rezar el Salmo 91 a voz en cuello para tratar de calmar la tormenta espiritual. Una niebla densa y fétida comenzó a filtrarse por el marco del ventanal roto. Paco gritaba que podía ver unos ojos rojos observándolo desde la oscuridad del jardín. El rasguño en el vidrio se transformó en un golpe rítmico, como si alguien quisiera entrar. El aire en la habitación se volvió tan pesado que era casi imposible respirar. Vimos cómo el pomo de la puerta del patio giraba lentamente hacia un lado y hacia el otro. Corrimos a asegurar la cerradura con todas nuestras fuerzas mientras el exterior rugía. El llanto cambió a un sollozo profundo que parecía emanar del piso mismo. Paco se orinó del miedo mientras pedía perdón a gritos a lo que sea que estuviera afuera. Un rostro pálido y desfigurado se pegó repentinamente contra el vidrio del ventanal. El sonido de 1000 voces gritando al mismo tiempo llenó la pequeña sala de estar. La luz del foco principal parpadeó violentamente antes de explotar en 1000 pedazos. En la oscuridad total, solo podíamos escuchar el rastro de la ropa de seda arrastrándose. Nadie se atrevía a moverse, temiendo que el más mínimo ruido atrajera a la entidad. El lamento comenzó a alejarse hacia la barranca, perdiendo fuerza con cada metro. Cuando el silencio regresó, Paco estaba en un estado catatónico, incapaz de hablar. Esa noche comprendimos que hay fuerzas que no deben ser desafiadas por ego o soberbia. Paco nunca volvió a ser el mismo, y jamás volvió a mencionar esa apuesta maldita. Pero la marca de la mano en el ventanal nunca pudo ser borrada, por más que talláramos el vidrio. Pensamos que la pesadilla había terminado, hasta que Lisbeth sintió el primer tirón en su vientre. El ambiente en la casa volvió a tornarse pesado, pero esta vez con una intención mucho más oscura. Algo en el aire nos decía que la entidad no buscaba asustarnos, sino reclamar lo que estaba por nacer. La verdadera pesadilla para Lisbeth y su pequeña Valeria apenas estaba por comenzar. El aire en la habitación de Lisbeth se volvió pesado y gélido al caer la medianoche. Su vientre de 7 meses pareció tensarse como si el bebé dentro de ella presintiera un peligro inminente. En la esquina más oscura del cuarto, una sombra comenzó a separarse de la pared con una fluidez antinatural. Lisbeth cerró los ojos con fuerza, intentando convencerse de que solo era el cansancio de la gestación. Un susurro largo y quejumbroso se filtró por las rendijas de la ventana cerrada. El sonido no era humano, sino un lamento que parecía arrastrarse desde el fondo de un pozo seco. De repente, un golpe seco en la puerta de la habitación hizo que el corazón de Lisbeth saltara. Era Valeria, su hija mayor, que estaba de pie en el pasillo con la mirada perdida. La niña no lloraba, pero sus dedos apretaban su muñeca de trapo hasta que los nudillos se pusieron blancos. «Mami, la señora de blanco dice que tiene hambre», susurró la pequeña con una voz que no parecía suya. Lisbeth se levantó de la cama a pesar del dolor en su espalda y corrió hacia su hija. Ella envolvió a la niña en sus brazos, sintiendo que el cuerpo de Valeria estaba tan frío como el hielo. En ese instante, todas las luces de la casa parpadearon y se extinguieron por completo. En la oscuridad absoluta, el llanto comenzó de nuevo, pero esta vez venía de debajo de la cama. Lisbeth arrastró a Valeria hacia el rincón donde guardaba un pequeño altar con velas. Sus manos temblaban tanto que tiró la primera cerilla al suelo alfombrado. Unas manos largas y pálidas con uñas ennegrecidas empezaron a emerger del borde del colchón. Lisbeth finalmente logró encender una vela y la llama reveló una figura encorvada en el centro del cuarto. La entidad llevaba un velo andrajoso que ocultaba su rostro, pero sus sollozos hacían vibrar los cristales. Valeria se soltó del agarre de su madre y caminó un paso hacia la aparición. «No, Valeria, regresa aquí», gritó Lisbeth con las fuerzas que le quedaban. La mujer de blanco giró la cabeza lentamente, revelando que donde debían estar los ojos solo había vacío.
La aparición extendió un dedo huesudo y tocó suavemente el vientre de Lisbeth. Un frío abrasador recorrió el cuerpo de la madre, como si le estuvieran succionando la vida misma. En un acto de fe desesperado, Lisbeth comenzó a rezar el Salmo 91 con voz ronca. La Llorona lanzó un alarido ensordecedor que hizo que los cuadros de las paredes cayeran al suelo. Con cada palabra del rezo, la figura espectral retrocedía hacia la ventana. Finalmente, la presencia se desvaneció, dejando tras de sí un rastro de humedad fétida en el piso. Lisbeth se desplomó en el suelo, abrazando a Valeria, que parecía despertar de un trance. «Mami, ¿por qué esa señora lloraba por sus bebés?», preguntó Valeria con inocencia. Lisbeth no supo qué responder, sabiendo que la marca de aquel encuentro quedaría para siempre. Los días siguientes fueron de una calma tensa, con la sensación de ser observadas desde las sombras. Valeria dejó de jugar con sus otros juguetes y solo quería estar cerca del agua. Lisbeth decidió que no podían quedarse más tiempo en esa casa maldita. Empacaron lo básico mientras el ambiente se volvía cada vez más denso y pesado. Al salir por la puerta principal, Lisbeth sintió una mirada fría clavada en su nuca. En el reflejo de la ventana de la planta alta, vio por un segundo el velo blanco agitándose. El viaje para alejarse de la Ciudad de México fue silencioso y lleno de miedos internos. Sin embargo, el destino les tenía preparada una sorpresa aún más extraña fuera de las fronteras conocidas. Mientras cruzaban la frontera hacia Colombia, algo mucho más físico y salvaje acechaba en las sombras del bosque. El conductor del autobús frenó en seco al ver una silueta que no era ni hombre ni bestia. No era un fantasma lo que bloqueaba el camino, sino algo con garras reales y hambre de siglos. La pesadilla de la Llorona había terminado, pero el horror del felino humanoide acababa de encontrarlo. El aire frío de las afueras de Bogotá golpeaba el parabrisas con una fuerza inusual esa noche. Habíamos dejado atrás las luces de la ciudad, sumergiéndonos en la oscuridad total de la cordillera. Un extraño presentimiento se apoderó de mi pecho mientras los pinos parecían cerrarse sobre la carretera. De repente, un destello amarillo cruzó el límite de las luces altas en una fracción de segundo. Mi acompañante pisó el freno ligeramente, preguntándose si habíamos visto un animal grande. No era un perro ni un puma, era algo mucho más voluminoso y pesado. El motor del auto empezó a fallar rítmicamente, como si algo estuviera interfiriendo con la corriente. Detuvimos el vehículo por completo a un costado de la vía, rodeados por el silencio absoluto del bosque. Un rasguño metálico resonó desde el techo del coche, haciendo que nuestras cabezas se giraran hacia arriba. Entonces escuchamos una respiración pesada y gutural justo encima de nuestras cabezas. Grité que pusiera el seguro de las puertas, pero mis dedos temblaban demasiado. Una garra larga y oscura se deslizó por el cristal de la ventana del conductor. El cristal crujió bajo la presión de lo que parecía ser una fuerza sobrehumana. Mi amigo logró encender el motor de nuevo tras varios intentos agónicos. La criatura saltó frente al capó, revelando su verdadera y espantosa estatura. Su rostro era una mezcla impía entre un leopardo negro y un hombre anciano. Tenía hombros anchos y brazos musculosos que terminaban en dedos demasiado largos. Aceleramos a fondo, sintiendo el impacto de la bestia contra el parachoques. A pesar del golpe, la criatura no cayó, sino que corrió al lado del auto con una agilidad imposible. Sus ojos amarillos nos miraban a través del cristal mientras se mantenía a 80 kilómetros por hora. No parecía un animal cazando, sino una entidad inteligente burlándose de nuestro miedo. Mi corazón latía con tanta fuerza que sentía que se escaparía de mi pecho. La carretera empezó a serpentear peligrosamente, y el chirrido de las llantas era ensordecedor. La bestia saltó sobre el baúl del auto, hundiendo el metal con su inmenso peso. Sentimos cómo el eje trasero del vehículo se tambaleaba por la carga repentina. El rostro del felino apareció de cabeza en el medallón trasero, observándonos fijamente. Susurró algo que no pude entender, un sonido sibilante que atravesó el vidrio. Mi amigo comenzó a zigzaguear violentamente para intentar arrojar a la bestia al vacío. Con un alarido gutural, el ser clavó sus garras en el techo, arrancando trozos de pintura y metal.
Pensé que ese sería nuestro fin, devorados por una pesadilla en medio de la nada. Sin embargo, al acercarnos a un puesto de control militar iluminado, la presión desapareció de golpe. Escuchamos un salto pesado, seguido de un ruido de ramas rompiéndose en el bosque lateral. Nos detuvimos frente a los soldados, quienes nos miraron con sospecha al ver el estado del auto. El techo del vehículo tenía 4 surcos profundos que atravesaban el acero como si fuera papel. Uno de los militares, con el rostro pálido, nos dijo que no éramos los primeros en llegar así. Mencionó historias de antiguos chamanes que tomaban formas animales para proteger el monte. Pasamos el resto de la noche en el puesto, temerosos de que la sombra volviera por nosotros. Al amanecer, regresamos a la ciudad, pero el sentimiento de ser observados no nos abandonó. Cada vez que paso por una carretera boscosa, busco esos ojos amarillos en la oscuridad. Pensé que después de Colombia estaría a salvo, pero el destino me llevó a Ixtapaluca. Allí, bajo las farolas rotas de un barrio olvidado, me encontré con algo mucho más aterrador que una bestia salvaje: niños que no eran niños. Aquellas figuras pequeñas se quedaron inmóviles bajo la luz parpadeante del poste de luz en Ixtapaluca. El silencio de la calle era tan pesado que podía escuchar los latidos acelerados de mi propio corazón. Sus rostros estaban ocultos por capuchas raídas, pero sentía sus miradas clavadas en mi alma. Uno de ellos dio un paso adelante y el chirrido de sus zapatos sobre el cemento me heló la sangre. Cuando levantó la cabeza, vi que sus ojos eran pozos de negrura absoluta sin una pizca de blanco. El niño abrió la boca para pedirme ayuda, revelando hileras de dientes afilados como los de un tiburón. Retrocedí tropezando con unos botes de basura mientras el pánico se apoderaba de mis músculos. No eran niños perdidos, eran depredadores acechando en el corazón de la zona metropolitana. Empecé a correr sin rumbo fijo, escuchando sus risas metálicas resonando en las paredes de concreto. Cada vez que miraba atrás, las pequeñas siluetas estaban más cerca, moviéndose con una rapidez antinatural. El aire se volvió gélido y el olor a azufre inundó mis pulmones mientras intentaba gritar. Me arrinconaron contra una puerta de hierro oxidada que no cedía ante mis empujones. Los 3 rodearon mi posición, bloqueando cualquier posible ruta de escape hacia la avenida principal. ¿Nos dejas entrar?, preguntó el más pequeño con una voz que sonaba como 1000 susurros a la vez. Saqué mi rosario del bolsillo y apreté la cruz con tanta fuerza que el metal se enterró en mi palma. Las criaturas retrocedieron siseando, mostrando su aversión ante el símbolo sagrado que sostenía. Sus pieles pálidas comenzaron a vibrar como si fueran imágenes de una televisión sin señal. Aproveché su vacilación para trepar por una barda de piedra que daba a un patio trasero. Sentí el vidrio cortando mis dedos, pero el miedo al horror detrás de mí era mucho mayor. Al caer del otro lado, escuché un golpe seco contra la piedra. Ellos también estaban subiendo. Corrí a través de un jardín descuidado, tropezando con macetas viejas y herramientas oxidadas. Una luz se encendió en la casa de arriba y un perro comenzó a ladrar furiosamente. El sonido de la presencia humana pareció debilitar la influencia de esas cosas. Miré hacia la barda y vi 3 pares de ojos negros observándome desde la oscuridad absoluta. No subieron más, simplemente se quedaron allí, como si estuvieran esperando otra oportunidad. Me quedé sentado en el suelo, temblando incontrolablemente mientras la adrenalina comenzaba a bajar. Los recuerdos de todas las historias que había escuchado esa noche se mezclaron en mi mente. Comprendí que el mundo es mucho más vasto y aterrador de lo que nos atrevemos a admitir. Al amanecer, caminé de regreso a la civilización con las marcas de los vidrios aún frescas en mis manos. Vi a la gente normal yendo a sus trabajos, ignorando por completo los horrores que acechan en las sombras. Guardé el rosario en mi pecho como un recordatorio de que la fe es nuestra única arma contra lo inexplicable. Decidí que esta sería la última vez que buscaría respuestas en los rincones oscuros de la ciudad. Las historias de las brujas de 3 Cruces y los lamentos de la Llorona ahora eran parte de mi propia historia. No podemos escapar del folclore porque el folclore está vivo y se alimenta de nuestro miedo. Cada vez que escucho un lamento en la noche, cierro las ventanas y rezo por los que están afuera. Ixtapaluca, Bogotá y Puebla están conectadas por hilos invisibles de eventos que desafían la lógica humana.
Finalmente, el sol iluminó completamente el valle, disipando las sombras donde se escondían los niños de ojos negros. He sobrevivido para contar estos relatos, con la esperanza de que sirvan de advertencia para otros buscadores de misterios. Nunca ignores tu instinto cuando sientas que algo te observa desde el vacío de la noche, porque en este mundo de luces y sombras, algunas puertas nunca deberían ser abiertas. Que la paz los acompañe mientras las sombras de Ixtapaluca se retiran a esperar su próxima víctima.